Bueno, ¿cómo están? Hoy nos acompaña Nayibe García. Ella es psicóloga, es egresada del Ministerio de la Escuela del Ministerio Sobrenatural de Betel. Entonces tenemos una alta expectativa de los temas que vamos a tratar. Pues nos conocemos ya hace un tiempo y ha sido muy especial. Realmente ha estado acompañándonos en diferentes espacios del ministerio. Hace poco estuvimos en un retiro donde tuvimos algunos bautismos. Entonces, realmente tenemos una expectativa muy especial. Ella estuvo un tiempo en la iglesia Betel, que es una iglesia, es un referente mundial, es una iglesia que realmente en esos últimos años ha sido un referente muy especial para la iglesia latina también, y pues obviamente para la iglesia en Estados Unidos. Entonces, queremos tratar algunos temas que creo que son muy importantes de tratar. A veces vemos muchas cosas en las redes sociales, en diferentes espacios, y son temas que se tratan muy mal. Entonces tenemos acá como una doble ganancia. Todo lo que ella nos puede enseñar desde su profesión de psicóloga, pero también lo que ella nos puede ministrar desde todo lo que ella es como ministra del Evangelio, como todo lo que ella ha recibido en la escuela sobrenatural de Betel. Entonces, bueno, Nayi, ¿cómo estás? Muy bien, hola a todos, mucho gusto, soy Nayibe García y gracias por este espacio. Creo que la intención es que cada día lleguemos a mayores profundidades en el conocimiento de Dios y qué lindo propiciar estos espacios para juntos ir cada día más profundo en Él. Así es. Bueno, y uno de los temas que hemos propuesto para el día de hoy es el tema de la profecía. Creo que es un tema muy especial, es un tema que en lo personal creo que es trascendental para la iglesia contemporánea, pues siempre ha sido muy importante, pero creo que incluso la iglesia como tal, a veces le hemos tenido un poco de miedo a la profecía, porque también aquí en Colombia, por ejemplo, hemos tenido algunos abusos del tema de la profecía, y entonces lo que algunos ministros han hecho es que como que le han huido al tema de la profecía, pero también han perdido toda la fuerza de lo que significa la profecía y lo que conlleva a ella. Entonces hay algunas preguntas que tengo aquí como formuladas y pues vamos a ir como desarrollando el tema. Pero algo por lo que quiero empezar a preguntarte es, ¿por qué es importante crear una cultura profética en una iglesia? ¿Por qué crees que es importante como empezar a cultivar o a crear una cultura profética? Yo creo que uno de los mayores privilegios que tenemos como hijos de Dios es escuchar su voz, es conocer su corazón, y lo profético parte desde la intimidad, parte de la conexión que tenemos con Dios. Así que crear una cultura profética es crear una cultura de intimidad, una cultura donde las personas... Hay un versículo que a mí me encanta y es que llegará el día donde nadie le dirá a su hermano, este es Dios, sino que todos lo conocerán. Y esa es una de mis mayores metas, que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, las personas tengan encuentros con Dios. Y lo profético realmente es escuchar a Dios, es conocer su corazón. Y una cultura profética, imagínate, estando tú en un lugar donde las personas conocen el corazón de Dios, escuchan su voz, escuchan la dirección del Espíritu Santo. Creo que es fundamental. No sé cómo vivirías tu día a día si no pudieses escuchar. Creo que es algo impactante y hay muchas personas que lo viven así, pero imagínate tú es vivir tu día a día escuchando la voz de Dios, conociendo sus planes hacia ti, lo que Él dice acerca de otras personas, de tu familia, pero también lo que Él quiere hacer en tu ciudad, en tu país. Creo que es algo que muchas veces se ha dejado a un lado, pero es parte de lo que Dios nos dio, es parte de la intimidad con Él. Y me encanta lo que dice Apocalipsis 19:10, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tremendo. Así es. ¿Tú cómo crees? Porque a veces nosotros como cuando tratamos el tema de la profecía en nuestras iglesias, por lo menos lo que yo conozco durante todos estos años de la iglesia, cómo ha funcionado la iglesia en Colombia, y algo que yo pienso es que nosotros, las iglesias que hemos adaptado un poco el tema de la profecía, solamente lo hemos relegado para la iglesia como tal, o sea, para las reuniones. Pero cómo puede verse la profecía en el diario vivir de las personas? O sea, ¿cómo crees que se pueda vivir esa profecía o cómo se puede aplicar, cómo funcionaría la profecía en todos los ámbitos de la vida? A mí me encanta, de hecho, vivir lo profético, porque somos personas proféticas, vivirlo en el día a día. Por lo menos muchas veces yo voy caminando por la calle y yo le digo, Dios,
quieres hacer algo en la vida de alguien y Dios me empieza a mostrar cómo está vestido, más o menos qué edad tiene, si es hombre, si es mujer, y me dice cruza esta calle, tal, tal, y cuando tú te encuentras con esa persona y Dios te ha dicho que quiere hablarle, es impactante. Y me encanta porque siempre abordo a las personas de manera diferente, ¿sí? Al ser psicóloga, digamos que ahí es como una añadidura, ¿sí? Para poder también tratar de ser prudente, cómo me acerco a las personas a través de un diálogo y poder decir como, oye, no sé si para ti tiene sentido, pero siento decirte esto y aquello. Y es ahí el momento donde Dios obra sanidades, donde Dios habla a sus corazones, trae respuesta, hace milagros, pero también como psicóloga muchas veces estoy en terapia y siempre le oro a Dios por mis pacientes, ¿sí? Por los consultantes, y le digo a Dios, ¿qué tú hablas de esta persona? Entonces, a cada consultante que yo atiendo, yo tengo por encima de lo que yo tengo en consulta, es Dios que me está hablando acerca de estas personas. Y también en mi familia, con amigos también, porque qué hermoso es que tú estés durmiendo y que Dios te hable del corazón de tus amigos, de qué quiere hacer en sus vidas y cómo tú puedes venir a cooperar acerca de lo que Dios quiere hacer con ellos. Así que lo profético no es solamente en un momento, es en todo momento, ¿sí? Es en donde quiera que vayamos, o por lo menos imagínate tú invitar a alguien a almorzar y tú no saber si la persona tenía un antojo de algo y Dios te dice, prepárale este plato y cuando lo prepares, recuérdale a la persona esta palabra, ¿sí? Eso impacta vidas y pareciera sencillo, pero podemos ser sencillos y podemos ser poderosos en Dios y profundos. Tremendo. Bueno, digamos desde ese ámbito de iglesia o nosotros como pastores, que hemos desconocido todos estos temas durante años porque de pronto no hemos tenido una fuerza profética porque no la hemos recibido. ¿Tú cómo crees que como ministros o como iglesias podemos empezar a implementar esa cultura en nuestras iglesias? Yo creo que primero profundizando en qué habla la palabra de lo profético, también digamos rodeándonos de personas proféticas y que tengan también formación, pero también es dar lugar a encuentros con Dios. Sí, creo que para mí la palabra, una de las que me encanta es intencionalidad. Y es cuando tú tienes intencionalidad en buscar tesoros de Dios, como dice Proverbio 25:2. Gloria a Dios es encubrir un asunto y honor de reyes descubrirlo. Y algo que aprendíamos en la escuela, en el Instituto Sobrenatural, era Dios no esconde cosas de nosotros, las esconde para nosotros. Y creo que lo profético todavía tiene tanto por ser conocido, por ser... Yo llevo desde pequeña, desde los 6 años, en toda esta parte de lo profético, pero ha venido cada año una mayor hambre, pero también un mayor conocimiento, y si a mí me preguntaran, hay toda una eternidad, porque lo profético es Dios, Dios es el espíritu de la profecía, así que yo te diría empieza que las personas empiecen a buscar el conocimiento, testimonios de lo profético, de lo que Dios ha hecho. También es importante investigar en qué en algún momento se falló o se cayó en lo profético, porque eso ha traído temor sobre congregaciones de lo profético no. Y también hay hay gente que yo he escuchado esta palabra que lo profético y la adivinación es una línea muy delgada. Y yo crecí escuchando eso y por mucho tiempo tenía miedo de dar palabra profética que Dios me daba porque no tengo la formación, pero tengo esa experiencia con Dios, esto es lo que Dios me ha hablado, pero como crecí escuchando eso y realmente lo de Dios no tiene ningún parecido con lo que el enemigo hace o con lo falso. Lo verdadero no se parece a lo falso, así que pensar que lo profético y la adivinación es una línea muy delgada, sin duda alguna es una gran mentira, porque lo que Dios hace y lo que es la naturaleza de Dios no puede ser, digamos, imitada, puede ser falsificada, pero cuando conoces lo original, lo falso es muy fácil reconocer. Así que lo que yo diría es ir profundo en el conocimiento de Dios, también dar lugar y abrir lugar para que otras personas vengan, preparen, equipen, pero también sobre todo creo que el mayor maestro es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo, hacia dónde estás llevando nuestra congregación, y cómo algo en lo profético es clave, y algo que es parte de la labor del profeta es, de la gracia que Dios le ha dado, es impartir, digamos, esa gracia para tener ojos abiertos para ver, oídos abiertos para escuchar y corazón para entender, ¿sí? Y por eso es muy importante lo profético, porque hay cosas o muchas cosas no se pueden percibir con el ojo natural, pero Pablo hablaba de nuestros sentidos espirituales que eran necesarios ejercitarlos, y lo profético lleva a las personas a ejercitar esos sentidos espirituales. Así que lo que yo diría es profundizar en Dios, en la intimidad con Dios, adquirir conocimiento, mirar lo que dice la palabra del profético, porque cuando se empieza a estudiar la palabra es como, ¿por qué nos hemos perdido de esto? Y aparte, preparar espacios para que sea un lugar seguro donde las personas puedan irse entrenando en lo profético. Así es. Digamos, otra cosa que quería preguntarte, Nayi, es
de tu experiencia cuando estuviste en Betel, ¿cuál es la gran diferencia que tú puedes ver de Betel, ¿sí? De la iglesia de Betel a cómo funcionan nuestras iglesias en Colombia, por ejemplo? Quiero decir que Nayi es bumanguesa, ¿sí? Bumanguesa. Están de moda los bumangueses. Entonces, ¿cómo crees, o sea, cuál es como la diferencia de ese lugar donde se ha cultivado durante años lo profético a cómo funcionan nuestras iglesias en Colombia? O sea, ¿cuál es la gran diferencia que tú crees que se puede abrirse por implementar una cultura profética? Uy, esto que voy a decir es demasiado fuerte para mí, pero quiero que sea entendido desde un corazón correcto, sí, con buena intencionalidad, pero yo lo partiría desde este principio libre y también responsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, algo que yo veo en la cultura americana y en congregaciones es, hay principios, pero también hay libertad para que el Espíritu Santo haga y obre, ¿sí? Y por supuesto se pasa por la Biblia, por el discernimiento, por todo, pero también como colombiana me he dado cuenta, yo soy cristiana desde los 12 años, pero conocer de Dios desde los 6, y ha sido todo un caminar con Dios, pero me he dado cuenta que se ha muchas veces posicionado lo profético y otras cosas desde el temor, y el temor trae la necesidad de controlar, y esto es mucho más fuerte decir, pero todo lo que se hace desde el control tiene un principio de brujería y de satanismo, porque el enemigo busca controlar. El Espíritu de Dios nunca nos lleva al control, sí nos lleva a la libertad, a la responsabilidad, al discernimiento, y creo que se ha hecho desde una posición correcta, bueno, con una buena intención de que no se caigan ciertas cosas, pero la influencia ha sido desde el temor, desde el miedo, y eso ha impedido que el Espíritu Santo y Dios se revele de ciertas maneras, no porque Él no quiera hacerlo, sino porque nosotros mismos colocamos límites, y sabemos que Dios no puede ser colocado en una caja, ¿sí? Y creo que uno de los mayores retos en este tiempo en la iglesia en Colombia y en muchos lugares es la religiosidad, ¿sí? Tuve encuentros con Jesús donde Dios me habló mucho del espíritu de religiosidad aquí en Colombia, y es como más de Dios va a romper nuestros paradigmas, va a mover nuestras cajas de tradiciones y nos va a llevar a la profundidad de su palabra, porque digamos que la revelación en Dios es muy profunda, y muchas veces nos hemos quedado con algo superficial, que tenemos que profundizar en la palabra y también en la intimidad con Dios para poder dar libertad al Espíritu Santo. Y lo profético realmente es necesario, pero es súper necesario que tú y yo demos libertad al obrar del Espíritu de Dios. No sé si lo dice en la Biblia o fue en una vigilia que lo escuché, pero era como, hijitos míos, eso fue hace muchos años, donde el Espíritu Santo habló a través de una persona, pero era como, hijitos míos, y nos hablaba acerca de cómo nos mandaba amarnos unos a otros, pero también nos decía que lo habíamos limitado, ¿sí? Y eso fue aquí en Colombia, en Bucaramanga, en el 2000, creo que 2006, y fue hace muchos años, pero yo te digo, eso que dijo el Espíritu Santo, yo no me lo puedo quitar ni de la mente ni del corazón, y hay un anhelo del Espíritu de Dios por revelar al Padre, por revelar al Hijo, por ser Él mismo revelado, pero muchas veces por temor hemos tratado de limitar, crear formas, y Dios es auténtico, es sobrenatural y obra de diferentes maneras que muchas veces podemos nosotros, al no saber cómo Dios puede llegar a obrar, podemos llamar algo de Dios como si no fuera de Él, y creo que eso sí sería como, es de las cosas más fuertes. Así que libertad y también responsabilidad va de la mano en lo profético. Ya. Bueno, algo que también había visto o había preparado también como pregunta es si lo profético es para todo creyente. ¿Tú crees que lo profético es para todos los creyentes? Porque yo creo que nosotros a veces hacemos las separaciones, incluso decimos, no, que es que va a venir un profeta o algo así, entonces como la expectativa de qué va a decir o algo así. Pero tú, ¿cómo ves esto, que lo profético sea para todas las personas? Sin duda alguna, dice Pablo, es bueno que hablen en lenguas, pero sobre todo que profeticen, dice en la Biblia. Y me encanta porque lo profético es para todos, pero hay una diferencia entre el don profético y también entre el profeta, ¿sí? Los dos hablan desde el corazón de Dios y hay un fin total, pero es diferente. Digámoslo de esta manera, aquel que tiene el don de profecía profetiza cuando el Espíritu Santo le dice. Esto va a sonar, yo lo sé, y háblalo con Dios, por favor, pero aquel que, y la palabra también lo sustenta, pero aquel que es profeta,
puede profetizar todo el tiempo porque hay un llamado, hay, digámoslo así, hay un manto sobre esta persona. Y por eso es que, digamos, cuando alguien tiene el don profético, es como si el Espíritu Santo está en nosotros, pero para hacerlo un poco simbólico, es como si Él viniera sobre la persona y la persona empieza a profetizar. De hecho, Saúl, cuando venía a la compañía de profetas, él se juntó a ellos y empezó a profetizar, ¿sí? Pero cuando alguien es profeta, no es así. Es el mismo llamado, es la profecía caminando, por decirlo así. Y es, ¿quién es la profecía? Es Dios, es el Espíritu Santo, pero es ese llamado las 24 horas, los 7 días. Y no solamente acerca de profetizarle a personas, qué pasa en los lugares, qué pasa en los ambientes, y ahí entraríamos a hablar acerca del ejercicio, del llamado profético, del rol del profeta, pero eso ya es para otra pregunta. Pero todos pueden profetizar, pero no todos son profetas. Ya. Bueno, muy interesante el tema, ¿no? ¿Cómo les parece? Bueno, algo que también hemos visto en nuestra nación o en nuestras iglesias es que tenemos un referente de algún lugar donde se ha abusado de la profecía, donde, digamos, cada persona que entra se le da una profecía. Entonces es parecido a lo que tú decías ahora del tema de la manipulación, el tema como de sí, como que casi se va a un extremo de adivinación. Y creo que también todo esto es lo que pienso yo que ha traído cierto temor a nuestros ministros de poder realmente abrazar esta cultura profética, pero que también creo que nos estamos perdiendo de un valor tan grande como es lo profético, ¿sí? O sea, de una fuerza, digamos, de una cultura. ¿Tú cómo crees que nosotros podemos evitar el abuso de poder ir a un extremo que es incorrecto? ¿Cómo se puede evitar eso? ¿Desde qué punto se puede tratar para evitarlo? Yo hablaría primero de intimidad con Dios. Segundo, constante profundización e intimidad también a través de la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, la Biblia, ¿sí? Pero también diría mucho checar nuestro corazón, ¿sí? Porque muchas veces hay personas que están profetizando, pero han pasado episodios de amargura, de enojo, de muchas cosas, y somos vasos de barro, y es como cuando yo llego y te digo un mensaje y luego tú lo traduces en tus palabras y luego eso no fue lo que yo dije, ¿sí? Pero ¿qué pasa en ese mitad? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Sí? Y es ahí cuando nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu, ¿sí? Y no en las obras de la carne, y requerimos el fruto del Espíritu Santo para poder hacerlo. Así que lo profético también tiene un principio: amor a Dios, amor a nosotros, amor al prójimo. Y tenemos que checar muy bien desde qué lugar estamos profetizando. No es por fama, no es saber quién compite, quién profetiza más, es el mismo Espíritu, pero es qué pasa con nuestro corazón, y para Dios eso es supremamente importante, y también para nosotros debería ser prioridad. Pero también diría, aparte de eso, el carácter, ¿sí? ¿Cómo está nuestro carácter? Porque creo que también intimidad con Dios debe formar nuestro carácter, y nuestras obras también deben ir acorde a nuestra fe. Así que lo profético y lo demás nos llama a estar y permanecer en la unidad con Cristo. Así que para mí es como, eso sería lo primero que yo diría acerca de esta pregunta. Y lo otro, llevar un récord. Yo soy de las que cuando profetizo y lo que recuerdo lo anoto, y las personas luego me contactan y pasan milagros y todo, y yo llevo un récord de los sueños proféticos que Dios me da, cómo se están cumpliendo, la simbología, lo que yo entendí, lo que Dios me habló, la aplicación, la revelación, todo eso, pero también las palabras que yo doy. No es como que ya Dios me usó y ya me voy, sí, ya me voy, pero siempre le digo a Dios, déjame saber cuándo se cumplen estas palabras, ¿sí? Porque también de repente alguien podría decir, pues yo profetizo, pero nada se cumple, algo está sucediendo, ¿sí? Entonces también soy mucho de tener un diario de qué palabras he dicho, qué palabras Dios me ha dicho, cuáles Dios me ha dicho, cállalas y ora por esto, y cuáles Dios me dice, ora por esto y dile a la persona, o haz este acto profético. Entonces también me gusta llevar como un récord acerca de esto. Qué bueno. Ahorita que tú estás diciendo acerca del amor, y a veces uno escucha ese tipo de profecías que son más como profecías de juicio, que son profecías de condenación. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de eso? Creo que sí pueden haber o sea, porque a veces uno como que lo lleva al Antiguo Testamento, donde decía el profeta, dice, no, te va a pasar esto y esto, y entonces era como juicio. Pero ahorita en este nuevo pacto en el que estamos, ¿tú crees que todavía está vigente ese tipo de profecías, donde son profecías de juicio, profecías
incluso un poco de condenación. ¿Cómo se puede ver como en este nuevo pacto ese tema? Yo creo, hay algo que también nos enseñaban en la escuela y es lo profético luce como tú. ¿Sí? Porque cuando profetizamos también hablamos desde el léxico que tenemos, desde las palabras que usamos normalmente. Entonces, pero también creo que debemos mirar mucho cómo están los lentes con los que miramos la vida, porque Dios nos puede dar un mensaje y hay personas, soy psicóloga, entonces voy a hablar de distorsiones cognitivas, donde tienen este pensamiento catastrófico, ¿sí? Entonces une esto más una palabra de Dios profética que le llega, la persona puede pasarlo por los lentes incorrectos. Sí, viene de Dios, pero la profecía también debe traer esperanza, debe traer el corazón de Dios sobre las personas, y esto también lo vemos en mensajes fuertes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora sí creo que hay profecías que van a sonar muy duras y uno dice, esto realmente viene de Dios, y se requiere el Espíritu Santo para saber que sí viene de Dios, para discernirlo. Pero también hay, para mí el principio de la profecía es el amor, y aun cuando el mensaje sea tan fuerte, Dios siempre, aún con Isaías, con Ezequiel y con otros profetas, enviaba palabras muy fuertes, pero luego mostraba su corazón hacia sus hijos. O sea, la profecía siempre debe tener amor, por más fuerte que sea. Sin embargo, tenemos que ser también buenos. Para mí la profecía es mucho traducir. Tú ves realidades espirituales, ves lo que está pasando en el cielo, ves lo que Dios está haciendo, y es ahora cómo lo transmito aquí en la tierra. Y por lo menos un ejemplo, si alguien está en un pecado sexual, ¿sí? Digamos fornicación, y tú estás ahí y tú estás dando una palabra de Dios, tú tienes dos opciones. Dios te mostró que es una persona que está en fornicación, que está en pecado. Tienes dos opciones de dar la palabra profética: decir tú que fornicas, o decir Dios te está llamando a un mayor nivel de santidad. Es el mismo mensaje, pero tú no estás restregando el pecado. Estás llamando a la persona a un mayor nivel de santidad. Es lo mismo, claro, la persona que está escuchando la palabra profética puede entender lo que tú estás hablando, pero los demás que están alrededor dicen, ok, un mayor nivel de santidad, pero no saben en qué. Pero la persona que le está escuchando, sí. Entonces es ahí donde, como nosotros también cuidamos la dignidad de la otra persona, porque si lo profético que alguien te dice no te atrae mayor intimidad con Dios ni a su corazón, algo pasa, porque toda palabra de Dios debe producir en nosotros un mayor anhelo de acercarnos. Sin embargo, vemos en la Biblia que aunque se daban palabras proféticas, muchos decidían no seguir a Dios, pero la finalidad es volver el corazón del hombre a Dios también. Entonces yo sí creo que todavía hay palabras proféticas y van a seguir palabras proféticas fuertes, pero que sea fuerte o inclusive de juicio, no significa que nosotros no vamos a tener el corazón de Dios, porque por lo menos Abraham y otros profetas, Moisés, Dios le decía, voy a hacer esto, y ellos decían, Dios, ¿y si hay un justo? Creo que el profeta también tiene un llamado de misericordia, de intercesión, de amor por las personas. No es un deleite del castigo. Y sí he escuchado muchas veces personas que profetizan, y entre más fuerte profetizan y entre más castigo sienten una alegría, y es como, no, esto no está bien, esto no está sustentado bíblicamente, porque Dios amaba el corazón de Moisés, y Moisés decía, Dios, no hagas esto a este pueblo. Y si nosotros damos palabras proféticas duras, también debemos checar cómo está nuestro corazón frente a lo que decimos y cómo está nuestra intercesión delante de Dios. Sí creo que siguen habiendo palabras proféticas fuertes, pero aún así nuestra responsabilidad también es qué tanta misericordia hay en nuestro corazón para darla, qué tanto amor. La vamos a hablar como Dios nos la dice, pero también nuestra parte es una tarea de transmitir el mensaje de Dios y que el corazón de las personas vuelva a Él. Así que creo que también es mucho el corazón del profeta, el corazón de aquel que da una palabra profética, es importantísimo. Bueno, algo que alguna experiencia que tuve hace un tiempo, y también en esta búsqueda de lo profético, porque digamos que el Señor me ha venido, desde hace un tiempo me ha venido hablando de la importancia de lo profético, y también como que estaba un poco en la búsqueda de todo esto. Pero me encontraba, alguna vez tuve una experiencia que te quiero preguntar, o te quiero pedir tu opinión. Y me encontré con una persona que ellos venían haciendo como un trabajo profético durante un tiempo, pero también vi un lenguaje de él como muy negativo. O sea, me encuentro con la persona, empezamos a hablar y él empieza como a tener una queja constante. Y yo decía, en ese momento para mí fue un choque fuerte, porque era como decir, yo creo que lo profético va muy unido a la fe. O sea, la fe es lo que yo estoy hablando, mis declaraciones, cómo veo la vida. Y yo digo, o sea, ¿cómo se puede trabajar una cultura profética sin trabajar una cultura de fe, de buena confesión, ¿sí? de cuidar mis palabras incluso? ¿Tú crees que sí tiene que ir lo profético muy alineado a la fe y muy alineado a nuestra confesión constante? Sí,
Total. De hecho, Ben Armstrong fue mi mentor en tercer año, es un profeta que de verdad queremos mucho y gracias a Dios por su vida. Y él decía, los profetas y las personas proféticas deberían ser las personas más felices, más sonrientes. ¿Por qué? Porque están viendo el corazón de Dios y realidades de Dios. Deben cargar esperanza, deben cargar gozo, deben cargar sabiduría, consejo, ¿sí? Entonces, de repente alguien puede profetizar, pero ¿qué temporada estás viendo tu corazón que te está llevando a hacerlo desde una posición no correcta? Porque lo profético es adelantarnos al futuro, pero es eso que Dios nos dice. Muchos digamos, ¿cómo decirlo? Muchos podemos escuchar, la cuestión es de qué fuente estamos escuchando. Yo he escuchado personas que todo lo que escuchan son palabras proféticas fuertes y muchas veces el Espíritu Santo me dice, sí está escuchando palabra profética, pero no es de mi espíritu. Y es como de, Dios mío, ¿sí? Entonces también es saber cómo está nuestro corazón, ¿sí? Hay gente que tiene mucho discernimiento, pero no necesariamente la fuente de ese discernimiento está viniendo del Espíritu Santo. Entonces es ahí donde uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios contiene la vida, contiene esperanza, contiene promesas, contiene fe, contiene tantas cosas que una palabra profética que no traiga esto, o sea, así sea súper fuerte, que no contenga esperanza en Dios, que no lleve al corazón del hombre a Dios, y que no contenga esta parte de misericordia, de amor, de verdad, de fe, es como algo pasa ahí, ¿sí? Y no necesariamente con Dios, aclaro, sino con la persona que está dando esa palabra, cómo yo veo las cosas. Yo voy a atreverme a decir algo y es, yo me he encontrado con profetas en amargura y cuando ellos profetizan, ustedes no se imaginan cómo dentro de mí me imagino queriendo correr, queriendo así, porque es como, no, si es un profeta de Dios, pero no es lo que Dios está hablando y no es lo que Dios está queriendo decir. Entonces, nosotros dice que tenemos un llamado, dice Pablo, también de nosotros juzgar lo espiritual, ¿sí? Y es discernir de dónde viene la fuente, ¿sí? Discernir de dónde vienen los sueños, de dónde viene esto que las personas están experimentando y también, no solamente hacia los otros, hacia nosotros, ¿sí? Es decir, ¿qué está saliendo de nuestra boca? Cuando profetizamos, ¿qué siente la gente? Yo muchas veces le pregunto a la persona, cuando te di esta palabra, ¿qué sentiste? No, sentí la verdad, paz, sentí esperanza, sentí, si alguien me dice la verdad, yo sentí algo feo, como, porque hay gente que se me ha acercado a decir, yo he recibido palabras proféticas, pero cuando me profetizaron yo sentía como algo tan feo, como algo tan que no sé, y para mí es como, ¿de dónde estamos profetizando? Porque es súper importante también cuál es la fuente de la profecía, que es Dios. Así que para mí lo profético, amo lo profético, pero también desde una parte saludable, desde el corazón de Dios. Pero un profeta debería ser una de las personas más alegres. No significa que no viva situaciones o que tenga que estar sonriendo, pero debe contener en su vida gozo. El gozo es un regalo que sana, así que un profeta debe cargarlo. Bueno, listo, Nayo. Otra cosa que quería preguntarte, yo estoy como tratando de tener alguna base de preguntas, porque creo que el tema de la profecía es un tema muy amplio, que realmente como que estamos tratando también como ministerio de colocar algunos fundamentos y empezar a implementarlo. Lo profético, tú decías que lo profético tiene que ver con intimidad, tiene que ver con estudio también, y con rodearnos de personas que hayan trabajado el tema profético, que lo hayan sí, trabajado durante tiempo. Pero ¿tú crees que también lo profético también viene por impartición? O sea, que una persona, porque realmente soy de las personas que creo en la impartición. ¿Tú crees que también una persona profética puede impartir sobre otro para que la persona también empiece para que esa otra persona empiece también a vivir lo profético? Sí, de hecho algunos, para ejemplificar, lo llaman como un manto profético. Muchas veces cuando alguien llega a un lugar, es como si un manto viniera sobre todo el lugar, donde las personas empiezan a tener encuentros con Dios, empiezan a ser fáciles escuchar la voz de Dios, tener sueños y demás. Y es porque no solamente es la persona, el profeta, sino es lo que contiene, la unción de Dios que viene, que está en él. Y dice la palabra que aquel que recibe al profeta recibe recompensa de profeta, es decir, capacidad para ver, capacidad para escuchar, para entender. Entonces sí vamos a encontrarnos, inclusive a mí me ha pasado en lugares donde he llegado con personas que se mueven muy fuerte en sanidades, y yo estoy en el lugar y de repente es como hay una gracia, hay un favor tan grande, donde antes quizás podía Dios sanar, bueno, no podía, Dios siempre está sanando, pero a veces nos usa para sanar
5 o 6 personas o menos, y de repente hay alguien que tiene ese llamado tan fuerte que cuando estás con esa persona, 10, 15, 20, que uno dice, wow, pero uno entiende la gracia y el llamado que está sobre esa persona, y es como que tú vienes sin quererlo, pero vienes bajo este manto. Y a mí algo que me ha pasado mucho es que a veces cuando voy a lugares y personas me ven y me dicen, tú cargas esto, esto y aquello, cuando ellos reconocen eso, es como si hubiese, como, no sé cómo decirlo, pero como una expansión que viene a cubrirlos, y es como si a mí me diera mayor acceso para operar en eso. De hecho, lo he hablado muy poco con personas porque no sé ni cómo expresarlo, pero es ahí cuando aquello que honramos, aquello que reconocemos de la gracia que Dios le ha dado algo a alguien, pero es Dios operando en la persona, es cuando reconocemos eso de Dios y lo honramos, eso viene a cobijarnos. Por eso muchas veces personas cuando van a una congregación y saben que va a venir, no sé, el evangelista y que Dios usa en milagros, es muy frecuente ver demasiadas sanidades, no solamente por la unción que está en el hombre, pero la fe que también hay de reconocer lo que Dios hace a través de esa persona. Así que sin duda alguna creo en el manto, queremos decirlo así, ¿no? Para ejemplificarlo, esa sombrilla o ese manto profético que viene a causa de esa unción que porta la persona y que al entrar al lugar es como que las otras personas vienen a ser cubiertas por eso.